Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a todos los que se han conectado a esta transmisión que vamos a realizar desde la Asociación Nacional de Fiscales. Tenemos el placer de seguir realizando actividades de debate, de análisis, de discusión jurídica en este escenario que se nos ha puesto en las últimas semanas. Y ha sido también la decisión del Directorio Nacional, junto con el Departamento de Comunicaciones y nuestro equipo administrativo y logístico, de seguir manteniendo en alto la discusión, la manera de poder definir, consultarnos, debatirnos, enfrentarnos a los devenires que tiene el sistema penal, el sistema procesal penal, y también esta implementación de nuevas leyes que hoy mismo hemos tenido el conocimiento que han sido ya publicadas y por lo tanto son ley de la República a través del diario oficial. Hablamos de la ley 21.560, que se le dio el nombre de dos mártires de Carabineros, dos mártires que fuimos conociendo en las últimas semanas, Cabo Naín y el Cabo Retamal, pero que además se ha sumado a las decisiones y a lo que ha ocurrido en las últimas jornadas con el Cabo Daniel Palma Yáñez acá en la región metropolitana, específicamente en la comuna de Santiago. Hace escasos instantes, el séptimo juzgado de garantía de Santiago tomó la decisión de ampliar la detención de los dos primeros detenidos por el caso del Cabo Palma. Recordarán ustedes también que ya hay personas imputadas en el caso de el Cabo Salazar y se sigue la investigación por parte de la Fiscalía de la Araucanía del Cabo en el crimen del Cabo Naín. Para abordar estas materias tenemos dos importantes y relevantes invitados y amigos, podríamos decir, de la Asociación Nacional de Fiscales. Estamos hablando de el señor ministro, excelentísimo de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, profesor de Derecho Penal, reconocido en el foro por sus teorías, sus clases y sus argumentos, y también el profesor de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales, Héctor Hernández. Para dar inicio a esta conversación, porque eso es lo que quiere ser, una conversación, les vamos a dar primero las, podríamos decir, normas o formalidades. Vamos a partir con un saludo de nuestro presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, el señor fiscal Francisco Bravo López. Luego tendremos 20 minutos de exposición del profesor y ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, y otros 20 minutos del profesor Hernández. Luego, 10 minutos de réplica, para que esto sea también muy en el ámbito jurídico, como siempre, con estas denominaciones. Y luego ustedes podrán, a través del chat, que están incluidos todos, poder entregarnos sus consultas por interno y nosotros poder derivarlas en una conversación que tome unos 20 o 30 minutos más allá para poder también cerrar una jornada que sabemos, como siempre, en el inicio de la semana es extensa y agitada. Así que le damos la palabra al presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, para inaugurar este panel de conversación sobre la denominada ley Naín Retamal. Señor presidente. Muchas gracias, Mario Antonio, muchas gracias. Saludar a todas y a todos, particularmente a nuestros asociados, los fiscales que están conectados hasta ahora, ya cerca de 100 personas de Arica Punta Arenas, pero también veo a ministros de Corte de Valparaíso, a jueces, a defensores, abogados del foro. Todos bienvenidas y bienvenidos. La idea, como decía Mario Antonio, es poder conversar, debatir respecto de una ley que acaba de publicarse el día de hoy en el diario oficial, ya se promulgó días atrás, llamada como decía Mario Antonio, Naín Retamal, a propósito, como se señaló, de dos carabineros que fueron ultimados los últimos días en nuestro país. Ha sido polémico este proyecto de ley, esta ley, la verdad. Y los dos profesores que tenemos invitados, dos profesores de lujo, penalistas reconocidos en el foro durante muchísimos años, Jean-Pierre Matus y Héctor Hernández, como decía Mario Antonio, grandes amigos de la Asociación de Fiscales, han participado ya en otras actividades de la misma. Bienvenidos y agradecerles, por supuesto, el tiempo que se dan, la voluntad, la disposición de compartir con nosotros su visión especializada, sus opiniones doctrinarias, siempre tan valiosas para particularmente quienes litigamos en el foro penal, para quienes estamos en el día a día, para tener también la visión quizás un poco también más reposada de los académicos. Y se trata justamente de eso, de poder escucharlos y naturalmente también hacerles preguntas luego de que terminen su exposición. Así que muchas gracias por haber aceptado, como siempre, la invitación de la asociación y también a nuestros colegas que están conectados de Arica Punta Arenas. Adelante, muchas gracias. Gracias, presidente. Como les decía,
Vamos a hacer esta división de las exposiciones, partiendo por el excelentísimo ministro de la Corte Suprema, el profesor Jean-Pierre Matus, por 20 minutos, y luego los 20 minutos correspondientes al profesor Hernández. Ministro, gracias por asistir y entregarnos su exposición sobre esta ley 21.560, ya vigente y promulgada en nuestro país. Muy buenas tardes y muchas gracias, como siempre, para aceptar el debate aquí en estos foros que hemos realizado durante estos 2 años de gestión de este Directorio Nacional de la ANF. Bienvenido. Gracias, don Mario, y gracias el presidente de la asociación. Perdone que lo vaya a decir, pero afortunadamente los ministros de la Corte Suprema no somos excelentísimos. Lo único que es excelentísimo es la Corte. Así que nosotros somos magistrados, eso dice el 523, los miembros de los otros tribunales. La Corte Suprema tiene tratamiento excelentísimo y la apelación es ilustrísima, y los miembros de otros tribunales, el de magistrados, como todos los magistrados de la República. Eso lo dice la ley vigente. Así que muchas gracias por el exceso de vocativo. Bueno, vámonos a lo que vinimos. Se me ha solicitado en mi calidad de profesor de Derecho Penal exponer acerca de la nueva ley 21.560, que modifica diversos textos legales, ustedes lo saben, en 2 aspectos principales: aumentar las penas para los delitos que afectan la vida, salud e integridad de los funcionarios policiales, incluyendo modificaciones que limitan su sustitución y ejecución, y regulando la forma especial de legítima defensa privilegiada para la actuación policial, incluyendo disposiciones de carácter procesal. Estas son las materias esenciales de estas 2 leyes con sus nombres correspondientes. Como yo soy ministro de la Corte Suprema, no puedo, y no quiero tampoco entrar a hacer ninguna discusión sobre si está bien, está mal, sino que, o lo que se dice conveniencia, necesidad, oportunidad de esta legislación, sino únicamente los aspectos técnicos sobre los que me puedo pronunciar. Primero, sobre el aumento de la penalidad de los atentados contra los funcionarios policiales. El texto aprobado en general abarca 3 aspectos relevantes que vamos a analizar de manera separada. Primero, se extiende el ámbito de aplicación de las penalidades ya existentes en esta materia. ¿Y cómo se hace eso? Se hace cambiando una fórmula con la que se hace el encabezado de los textos legales. ¿Cuál es el cambio de la fórmula? En los antiguos 416 a 416 ter del Código de Justicia Militar, atentados contra carabineros, se usaba la expresión que eran los atentados que se cometían en ejercicio de sus funciones. Y la reforma incorpora la frase en razón de su cargo o con motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones. Esto es una extensión evidente del ámbito de la punibilidad de aplicación de estas normas, que no es casual y se hace respecto de los funcionarios de policía, las modificaciones que hacen al decreto ley 2460 y las modificaciones que hacen al decreto ley 2859 sobre gendarmería. Entonces se cambia y se usa esta frase en razón de su cargo o con motivo u ocasión del ejercicio de su función. Bien. Claro que, como todas las cosas cuando se hacen apurados, pasan, ¿cómo se llama? Los duendes. Y los duendes aquí hicieron una cosa muy divertida, porque las primeras 2 disposiciones que se incorporan son unos nuevos artículos 281 a 3, a 281 ter en el Código de Justicia Militar, en donde no se usa la expresión en razón de su cargo o con motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones, sino una un poco más limitada, no tanto como la antigua, pero más limitada, porque dice que se aplican una nueva figura de atentado a los miembros de las Fuerzas Armadas en razón de su función de resguardo de la seguridad pública. Si ustedes se fijan, faltan 2 casos, con motivo u ocasión de sus funciones. Y además, el artículo 417 bis que se agrega hace aplicable a los funcionarios de la Fuerza Armada las mismas disposiciones aplicables a los carabineros cuando se cometen los atentados en razón de su cargo o con motivo de ocasión del ejercicio de sus funciones como fuerza, dice aquí, desempeñando labores de control o restablecimiento del orden público interior. Entonces, me dice, bueno, ¿cómo juegan estas cosas? Porque la verdad, a menos que uno suponga que el 281 a 281 ter eran delitos que se suponían complementar las reglas que ya existen para los atentados contra
policía, miembros de Policía de Investigaciones, Gendarmería, Carabineros. Entonces vamos a poner una especial para las Fuerzas Armadas cuando desempeñan estas funciones y después se le olvida y ponemos un 417 bis para el mismo caso cuando actúan o no. Esta es una redundancia, contradicción, como quieran llamarlo, pero que tiene que tener una resolución lógica. La resolución lógica parece ser la siguiente. En la misma ley, se introduce una limitación a la libertad, a la pena sustitutiva, basada en que los delitos que se mencionan, que son los mismos que hemos estado, los atentados contra los policías, gendarmes, etcétera, se cometan cuando actúan en funciones policiales, de resguardo de infraestructura crítica o de resguardo de frontera. Entonces parece ser que hay tres funciones parecidas, pero no todas iguales. Lo extraño, bueno, pero las prisas son así. La función de control o represión del orden público no es literalmente no es lo mismo que la función de resguardo de seguridad pública, pero uno tendría que suponer que es lo mismo. Y para sintetizar, esto es un aspecto puramente técnico que le gustan a los profesores, en esta disposición que no le va a importar a nadie, y que naturalmente no aparece en ninguno de los medios, la cuestión se tendría que resolver así. La regla general es que respecto a las Fuerzas Armadas solo se aplica sus disposiciones especiales en los casos de función de resguardo de infraestructura pública y de frontera. Cuando actúan como control o represión del orden público, se le aplican las relativas a carabineros, o sea, como si fueran carabineros. Hay que darle algún sentido, porque evidentemente que la función policial amplia, más amplia que esto de control o represión del orden público que habla el 417 bis. Aunque ustedes no lo crean, esto que parece una cosa mínima, en el debate parlamentario fue muy discutido, porque los diputados, sobre todo del Frente Amplio y del Partido Comunista, se dieron cuenta que esto y senadores se dieron cuenta que esto ampliaba la punibilidad a casos que hoy día no están comprendidos. Efectivamente no estaban comprendidos, hasta hoy día no estaban comprendidos. ¿Y por qué la amplía? Porque es bastante claro, si uno mira los casos ya modificados en la legislación. Nosotros en la legislación tenemos dos casos parecidos. Los atentados contra fiscales y defensores públicos en razón del ejercicio de sus funciones. Que cuando se discutió, y uno puede ver, se estableció esto de en razón del ejercicio de sus funciones, porque el atentado no se cometía cuando estaban ejerciendo sus funciones, como decía el Código de Justicia Militar, en ejercicio de sus funciones, sino que también por la forma en que se ejercieron. Y los ejemplos que se ponían era el reo, el condenado insatisfecho con su defensa, el familiar del imputado o del acusado que atacaba al fiscal, etc. Por cómo habían ejercido sus funciones, no en ejercicio de sus funciones que puede ser en una audiencia o dictando una resolución o cosas así. Y en el caso más interesante, que tiene que ver con esto y que realmente tiene que ver con estas leyes por las situaciones que podrían darse, es el caso de las lesiones en el delito, del 491 bis, inferida a los profesionales, funcionarios de establecimientos de salud público o privado, funcionarios manipuladores de alimentos de establecimientos educacionales, bla, 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 dice, al interior de sus dependencias, o mientras estos se encontraren en el ejercicio de sus funciones, y aquí viene, o en razón, con motivo u ocasión de ellas. O sea, lo mismo que ahora se puso a los carabineros. Y la razón para que esto se haya hecho, la podemos ver en las explicaciones que se dieron en la discusión de esta disposición particular. Cuando se dio esta discusión, y concurrían los representantes de los gremios, lo explicaban de manera súper vívida, como se dice. ¿Y cómo lo explicaban así? Mire, aquí nos pueden pasar las siguientes cosas. Pasa a veces que llegan los parientes de alguien que está disconforme con la atención y disparan al consultorio. Pasa que alguien que está disconforme con la atención espera a la salida al asistente o a la TENS que lo atendió según el mal para pegarle.
pasa que lo pueden descubrir quién es y lo esperan al otro día en el paradero de la micro. Y así, varias situaciones en las cuales incluso se llega al caso de, pasa que saben que este caballero trabaja en el mismo consultorio, saben que no es la misma persona, pero para darle una lección, lo atacan. En todos esos casos, si ustedes se fijan, el delito transita hacia algo que respecto de otras figuras modernas parece una novedad en nuestro ordenamiento, pero no tan así. Hay un delito de odio. Lo que está sucediendo cuando las leyes empiezan a poner esto de en razón de su cargo, un atentado en razón de su cargo, en razón de su género, en razón de lo que está tratando o lo que se está introduciendo de a poco en nuestra legislación, son los delitos de odio. No son delitos que no están vinculados con ese policía. No están vinculados con el policía que hizo esa detención y al cual se le atacó en ese momento, sino que están vinculados con el ataque a la función, a la policía por ser policía. Se parece mucho a un delito nuevo que se discutió mucho, los femicidios se discutían en esa línea. Al final del día la cuestión es el problema, y por eso las extensiones sucesivas de los delitos de femicidio, es que el problema de fondo no es que se mate a las mujeres porque fue infiel, sino por el hecho de ser mujer. Porque ese hecho molesta, provoca odio, y por eso se llaman crímenes de odio. Esta es una categoría muy antigua en los tiempos nuestros, pero no tan antigua, pero una categoría ya asentada en el derecho norteamericano, y efectivamente entre los delitos de odio está matar a las personas por su raza, matarla por su sexo, matarla por ser policía. En muchos estados, como un delito de odio. Y esto es lo que se ha transformado. Y así se extiende el ámbito, porque el delito antiguo era un delito que se cometía respecto al policía que estaba en ejercicio de sus funciones. Ahora no es respecto al policía que está en ejercicio de sus funciones, es respecto al policía por ser policía, en razón de su cargo, o con motivo u ocasión de algo que hizo en razón de su cargo. Pero como también es en razón de su cargo, y si uno le hace caso a las situaciones que planteaban los gremios de la salud, también son casos en los cuales no es ese policía por la función que realizó, sino por ser policía, en razón de su cargo. Es probable que, por ejemplo, una de las víctimas que le da nombre a esta ley haya sido muerta por eso. Más que porque estaba haciendo algo, sino porque por alguna razón estaba descuidado en su patrulla, van y se le acercan y lo matan, para mostrar que se puede. Porque son policías, a los policías los vamos a atacar. Entonces, de esa manera, por decirlo así, se incluyen casos en que existe una cierta venganza ciega y irracional en que ni siquiera se toma en cuenta la persona de la vida, sino solamente el cargo que desempeña. Esta venganza ciega y irracional contra determinada clase de personas son los casos en los cuales deriva al final del día una situación parecida a las disputas territoriales, etc. Ahora disputamos el territorio con la propia policía. Trajeron un rico cafecito. Bueno, así que es importante porque también hay un caso reciente, parece, de un policía de investigaciones que lo fueron a atacar mientras estaba regando en su casa. Y no puede decir que tendrá que ver eso con el ejercicio. No está regando en su casa, no ejerce ninguna función policial. Pero si eso está vinculado con algún informe que le emitió, etcétera, en razón de su cargo, con motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones. Ese caso, el del policía que está regando en su casa y lo van a matar, no tiene nada que ver con la situación antigua en ejercicio de sus funciones. Y por eso parece técnicamente adecuado, o al menos, si uno quiere sencillamente decir, corresponde con la evolución de la legislación nacional. La legislación nacional ha evolucionado hacia ese tipo de delito, de delito de odio, por decirlo de alguna manera, en varios aspectos, y tarde o temprano iba a llegar también a la policía en razón o como motivo de ocasión de ejercicio de su cargo.
También se aumentan las penalidades existentes, se aumentan las penalidades, sobre todo en los casos más graves, la muerte, se aumenta la penalidad hasta el punto de imponer la pena más alta de nuestro sistema, que antes estaba reservada. Hoy día mismo salió otra ley que hace para el secuestro con hipercalificado, también le pone esa pena. Hasta hoy día, el único delito que tenía pena única, o sea, pena indivisible, 2 grados de pena indivisible como pena, era la violación con homicidio, 372 bis. Hoy día hay 3, 4, 5 delitos, 6, 7 que tienen esa misma pena. ¿Por qué? El secuestro calificado y también los asesinatos de policía, gendarmes, etcétera, tienen esa pena. Y uno dirá, no suben tanto las penas. Ya, efectivamente, ¿cómo suben tanto las penas? Hay que decir, en todo caso, en beneficio del sabio legislador, que no parece ser tan irracional tampoco. Uno parece ser tan desapegado de nuestro sistema. Porque las penas previstas para el simple homicidio de fiscales y defensores, y parece que nos andan poniendo su cuerpo en las calles, es presidio mayor en su grado máximo de perpetuo calificado. Sin ninguna circunstancia adicional más que el hecho de ser fiscales o defensores. Y tratándose de la muerte policía, no es solo la muerte policía, no es solo la muerte policía la que lleva esta grabación. Es la muerte policía cuando se ha cometido por precio, promesa remuneratoria o cualquier otro tipo de beneficio para sí mismo, cuando se ha cometido con auxilio de la gente armada o de personas que aseguren o proporcionen la impunidad, o cuando se ha cometido a rostro cubierto. Es decir, los aumentos de penalidad basados en estas circunstancias, con total independencia de su conveniencia, oportunidad, o si uno está de acuerdo o no, no son tan irracionales como parecen desde el momento en que nosotros tenemos un delito de la simple muerte de fiscales y defensores con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. Si eso se considera tan grave como para eso, entonces la muerte de un policía, que además va acompañada de estas circunstancias especiales, una suerte de asesinato de policía, no parece tan excesivamente grave la pena que se le impone. Naturalmente uno preferiría un mundo en el cual tuviéramos penas más bajas y se aplicaran en todos los casos. Pero la realidad nuestra y la actividad generalizada, o que no se ha creído que se aplican las penas en Chile, ha llevado a que se vayan subiendo en cada caso y en cada momento que se quiera. Pero solo desde el punto de vista de la coherencia y racionalidad del sistema, no parece tan incoherente ni tan irracional. Porque además, si ustedes se fijan, lo que está haciendo la ley es darle el valor, igual que en el homicidio calificado, a ciertas circunstancias que ya existen en la legislación para calificar el delito. Y quizás lo que hace el sabio legislador en esta reforma es decir, mira, yo estoy seguro que ustedes no aplican esas circunstancias agravantes, o que cuando están no le dan ningún valor, porque si es una sola agravante y concurre alguna atenuante, la compensamos, o como dice que puede, entonces subir, o que puede, no puede, y tal y cual, me aseguro que le den un valor. Un valor que, claro, lleva a estas penas espantosas, pero en el marco de nuestra actual legislación, atendido que, insisto, la muerte de fiscales y defensores, artículo 168 del Código Penal, tiene estas penas tan enormes, entonces no parece tan extraordinario. Desde otro punto de vista, también aquí se producen los mismos disparejos errores que se produjeron en el caso del cambio, del aumento de la extensión de la penalidad. Quedó guacho el 281 bis, porque en el 281 bis no le pusieron el arreglo que se puso en el 216, que es premio, promesa remuneratoria o cualquier otro tipo de beneficio para hacer un tercero, tal cual como está ahora el del homicidio calificado, sino quedó solamente por precio, promesa remuneratoria. Bueno, misterios del proceso legislativo. Bueno, esto lo entiende más de cómo funciona el proceso legislativo, es más complejo de lo que uno cree, y a veces ciertos errores que se cometen quedan ahí, no hay cómo cambiarlos
en el camino. Pero en fin, no es tan grave porque ya sabemos, ese caso se va a aplicar solamente respecto de la protección de infraestructura crítica y de frontera. Bueno, sigamos con la materia. ¿Qué más hace la ley? ¿Qué más hace la ley? Aparte de estos casos que siguen conociendo. La única y la más importante, y con lo que hubiera bastado en realidad para aumentar las penas en estos delitos, es aplicarle el régimen de pena con marco rígido que se comenzó en Chile a aplicar con la ley Emilia y que después siguió con la ley de armas, que después se aplicó con la ley antimonopolio, que se aplicó en cierta medida a los delitos de robo y hurto y que se va a aprobar la próxima semana para los delitos económicos. Es decir, la transformación del régimen de determinación de la pena, suprimiendo el efecto de bajar y subir grado de la concurrencia de atenuante en el hecho, o agravante en el hecho. Entonces, las reglas dentro del límite de cada grado, ahí se pone la pena considerando las circunstancias y fundamentando en cada caso. Se agrega la agravante de reincidencia para el caso en el cual entonces se va a suprimir el grado mínimo, se va a suprimir el mínimo de la pena. Bastaba con esto para subir las penas, porque no para subir las penas, sino que para mantener un rango de previsible aplicación del derecho. Y ahí sí que ahora, con esta modificación, estas penas parecen mucho más altas que las previstas para la muerte de fiscales y defensores, que como tienen 2 o más grados de penas divisibles, y divisibles con indivisibles, entonces puede ser beneficiada con las reglas del artículo 68, 2 más atenuantes, ninguna agravante, la pena que parece tan espantosa, presidio mayor en su grado máximo a perpetuo calificado, puede llegar sencillamente en el extremo a 1, 2, 3 grados, presidio menor en su grado máximo, o sea, 341 días. Nunca la van a bajar tanto, pero pongamos que puedan bajar a 5 años y un día, a 10 años, sin ningún problema, por la regla del artículo 68. Esa rebaja no es posible en el caso de los asesinatos y las lesiones que se cometan contra funcionarios policiales, porque existe este artículo 9 que establece el régimen de marco rígido. Hay finalmente otras disposiciones que limitan a las penas sustitutivas y la libertad condicional. Estas disposiciones son las más problemáticas. De hecho, se había hecho reserva de constitucionalidad de estas disposiciones y habían varias indicaciones tratando de suprimirlas. ¿Por qué son problemáticas? No se van a aplicar, naturalmente, al menos de las penas sustitutivas, no se van a aplicar, ¿no? Por el artículo 9, a todos los casos en que la pena prevista originalmente por la ley sea mayor al presidio mayor en su grado mínimo, porque no se aplican penas sustitutivas para esos casos. Quizás la pena mixta en los 2/3 de la condena, pero por regla general, al momento de la condena no se van a aplicar si son penas de presidio mayor. El único problema es con los que vienen abajo. Lesiones simplemente graves, lesiones menos graves, maltrato de obra. Que no es tan problemático, si uno dijera uno puede hacer lo que quiere, pero en la vida no es tan así, y resulta que el Tribunal Constitucional, al menos con la antigua integración, declaró sistemáticamente inaplicables todas las disposiciones que limitaban las penas sustitutivas en hechos que se podrían considerar simples delitos. Básicamente el razonamiento del Tribunal Constitucional es todos los simples delitos, existe el derecho constitucional a la pena sustitutiva. No es muy claro que eso lo diga la Constitución ni los tratados internacionales, usted comprenderá, nadie se podría preocupar de eso en un tratado internacional. Pero así lo entiende nuestro Tribunal Constitucional y resulta que la litigación por esa vía es claramente una litigación que no se va a poder evitar en todos los casos de maltrato, en todos los casos de lesiones menos graves, simplemente graves, en que la pena previsible sea la equivalente a un simple delito, que pueda ser sustituida. Si no fuera este caso, entonces los defensores
van a pedir, con justa razón, que se declaren inaplicables, con justa razón, porque el Tribunal Constitucional ha declarado inaplicable la disposición equivalente para el porte de municiones penado por la ley de armas y que está comprendido entre esas excepciones y que el Tribunal Constitucional ha dicho que esa excepción respecto al porte de municiones no corre, dado que el porte de municiones es pena de simple delito y entonces supone que es un simple delito castigado más gravemente que el resto de los simples delitos. Como nunca se declaró la inconstitucionalidad de estas disposiciones, entonces no sabemos lo que va a hacer el Tribunal Constitucional. La nueva integración, a partir creo que ya de un par de días, ya tiene sus nuevos integrantes en un año y medio, menos de un año y medio, han ingresado 5 nuevos integrantes al Tribunal Constitucional, la mitad. Así que la nueva integración no sabemos cómo va a ser. Esta misma contingencia se va a presentar respecto a la modificación del 140 del Código Procesal Penal. Porque es evidente que por muy terrible que nos parezcan los hechos, sí, se dice que una persona que está siendo acusada por maltrato de obra, lesiones menos graves, o lesiones simplemente graves a carabinero, no puede gozar de la libertad provisional, ¿no? Y tiene que estar en prisión preventiva porque se considera peligroso para la sociedad, pero resulta que ese hecho de considerarlo peligroso para la sociedad es incompatible con la resolución del Tribunal Constitucional que dicen que esa persona igual tiene derecho a la pena sustitutiva. Esa disposición va a caer en una litigación constante. Y eso no estoy firmado. Cualquier buen defensor tendría que tratar de litigar eso lo más posible, si en garantía, si no va a ir al Tribunal Constitucional. Eso va a generar litigación en ese ámbito reservado de los hechos que desgraciadamente no son la minoría de los atentados, sino la mayor parte de los atentados contra la policía. Es decir, la ley va a generar un foco de litigación que es importante tener en claro que va a suceder así. Quizás no al principio, evidentemente que no en los casos de homicidios de carabineros, porque no tiene mucho sentido, pero sí en los casos más frecuentes de maltratos de obra, lesiones menos graves, lesiones simplemente graves. Eso en cuanto a el aumento de la penalidad. En cuanto a la famosa legítima defensa de privilegio. Bueno, en este ámbito la ley es rara porque en realidad tiene dos órdenes de disposiciones, disposiciones de fondo y disposiciones que podríamos llamar administrativas. Las órdenes administrativas no las vamos a mostrar aquí a discutir. Si se le da baja inmediata, no se le da baja inmediata, si se le considera testigo, todas esas cosas no tienen mucha relevancia. La cuestión es el fondo del asunto. El fondo del asunto es, sí, ¿qué significa el nuevo inciso final, los nuevos incisos final del numeral sexto del artículo 10 del Código Penal? Aquí, como ustedes saben, lo voy a leer como que habitualmente cuando uno tiene una nueva ley, y esta es importante, es bueno leerlo porque así uno va pensando mejor. Dice, se presumirá legalmente que concurren las circunstancias previstas en los números 4, 5 y 6 de este artículo respecto a las fuerzas de orden y seguridad pública, Gendarmería de China, Fuerzas Armadas y los servicios bajo su dependencia, cuando realicen funciones de orden público y seguridad pública interior. ¿Recuerdan? Ahí está esa discusión. ¿Esto incluirá la protección de infraestructura crítica? Parece que no incluye la protección de frontera, fíjense. En dichos casos, se entenderá que concurre el uso racional del medio empleado si, en razón de su cargo, como motivo de ocasión de cumplimiento de sus funciones de resguardo del público, seguridad pública interior, está un poquito redundante. Dice, al fondo, repele o impide una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida, o las de un tercero, empleando las armas o cualquier otro medio de defensa. Antes decía armas letales, era el proyecto aprobado por la Cámara, eso no se podía decir realmente, porque era cosa. Pero tampoco tiene mucho sentido incluir o cualquier otro medio de defensa, porque parece que los otros medios de defensa no fueran armas. Y según la definición del Código Penal, 132, arma es todo medio que se utiliza para agredir a otro. Entonces, para herir a otro, cualquier medio de defensa realmente es un arma. Pero en fin, parece que quiere decir armas de servicio o cualquier otra medio. O armas de fuego o cualquier arma de servicio. Bueno, detalles que en este momento no vamos a mostrar. Después viene otra cosa.
viene la verdadera legítima defensa, porque esta sería la legítima defensa privilegiada. Después dice, los numerales 4, 5 y 6 se aplicarán respecto a los funcionarios cuando, bla, 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 actúen ante agresiones contra las personas. O sea, tenemos una legítima defensa normal ante agresiones contra las personas y la privilegiada, que es ante agresiones que puedan afectar gravemente a las personas o la vida de las personas. Son dos casos diferentes. Para el caso de la privilegiada, se presume que concurren los requisitos. Para el otro caso no se presume que concurren los requisitos. Se limita la legítima defensa. Un particular puede defender los derechos de otro, incluyendo su propiedad. Un policía no puede defender los derechos de otro. Eso dice aquí. En esos casos dice, su actuación se regula por el 10 número 10. Es decir, su actuación se regula según las reglas del cumplimiento del deber. Entonces, esta es una modificación muy relevante. Muy relevante. Porque no es que extienda el ámbito de la legítima defensa, sino que lo reduce. Lo reduce a los atentados contra las personas. Y la legítima defensa privilegiada, que es cosa de mirar lo que dice arribita el Código Penal. Arribita dice que para los particulares incluye delitos como empieza el robo en lugar habitado. Y es más, incluso el robo en lugares no habitados, cuando es de noche. Aquí no. Solo en caso que afecten gravemente la vida o la integridad de las personas y del carabinero. Es decir, que está privilegiada, parece que no está tan privilegiada, como se da a entender. Es más, dice que esta norma se utiliza como preferencia a los establecidos en el 400 del Código de Justicia Militar. Y después, la guinda de la torta es reemplazar lo dispuesto en el artículo 73, eximente incompleta, por una regla cuya lectura es muy extraordinaria. Dice, respecto a lo dispuesto en los párrafos anteriores, me imagino no todos los párrafos anteriores, no incluyen los civiles, supongamos que se refiere solo a la legítima defensa de las policías. Los tribunales, según las circunstancias, y si estas demuestran que no había necesidad racional de usar el arma de servicio, y por eso puedo decir que se refiere a los menos, o armamento menos letal, en toda la extensión que aparezca, deberán considerar estas circunstancias como atenuante de la responsabilidad y rebajar la pena en 1, 2 o 3 grados. Parece que está repitiendo la norma del artículo 73. Salvo que concurra dolo. Y hasta donde yo entiendo, nadie se defiende por accidente. De casualidad. Por imprudencia. ¿Cómo defender imprudentemente? O sea, si uno entiende técnicamente la expresión que aquí dice, lo que dice es que nunca va a detener la excelente, incompleta. Porque siempre las defensas son intencionales, o al menos con dolo eventual, cualquiera sea la defensa, queremos dolo eventual. Y aquí es algo que ocurra. Quizás, el sabio legislador estaba pensando, salvo que concurra provocación suficiente. Salvo que sea un caso de los conocidos de causa ilegítima. Es decir, que el policía se haya inventado o haya creado la situación para que el otro la agreda o agreda a un tercero y poder hacer uso de su arma. Es decir, la causa ilegítima, muy antigua, que contaba el maestro Jiménez de Azúa, del juez celoso que mata a su señora, pero como en esa época que escribía él, en Colombia todavía existía la extensión de pena de matar a la mujer en flagrante adulterio y a su correo, entonces sencillamente espera a que mi hijita, voy al tribunal, espero unos minutitos, tiene alguien, alguien que le da un aviso, vuelve a su casita, está la señora con su amante, bueno, y lo mata en flagrante adulterio. Causa ilegítima. Alegó la eximente, los tribunales se la negaron, porque sabían lo que estaba pasando, porque se creó la situación. Esa causa ilegítima, que es una cosa que viene de la época de la Edad Media, de
de lo escolástico, es una cosa que está en el fondo de nuestras disposiciones, que está en el número 4, en el tercero. Falta de provocación suficiente. La provocación suficiente es la causa legítima. Ahí está. En la ley. Y entonces, para que tenga un sentido, porque de otra manera, no se aplica nunca. No se aplica nunca. No se aplica nunca. No se aplica nunca. Bueno, dicho esto, quedan otros problemas. Ustedes pueden ir solamente leyendo la legítima defensa privilegiada de los particulares y la de los policías, se van a dar cuenta de que hay cosas que los policías no pueden defender la propiedad de terceros. Si es propiedad, usted aplique las reglas de cumplimiento del deber. No puede defender la propiedad ante una agresión. O sea, no puede defender un atentado incendiario. No puede alegar la defensa de legítima defensa frente a un atentado incendiario. No puede alegar la eximente de legítima defensa frente a una usurpación. No puede alegar la eximente de legítima defensa frente a el porte de armas de explosivo destinado a una instalación, por ejemplo, una torre eléctrica, porque atenta contra las personas. En todos esos casos solo puede, según la ley, regirse por las reglas de el cumplimiento del deber. Entonces, la pregunta es, ¿cuál será el cumplimiento del deber? ¿Cuáles serán esas reglas? Unas indicaciones originales del presidente de la República y lo que se está discutiendo ahora eran que toda la actuación policial se rigiera por las reglas de uso de la fuerza que estaban discutiendo, si querían hacer la ley, porque ahora son decretos y tal. Se supone que dentro de un mes más tendremos las reglas del uso de la fuerza. Por el momento no hay, más que las que les voy a comentar. De nuevo, el esquema. Si uno quisiera hacerse la pregunta, ¿estas disposiciones regulan qué cosa? Regulan la posibilidad de presentar una defensa de eximente o de atenuante en los casos de uso de armas de servicio que puedan causar lesiones. Bueno, el esquema que les he presentado, según la ley, según entiendo yo la ley, es el siguiente. En los casos de uso de armas de servicio, causando muerte o lesiones de un tercero, las policías pueden alegar las siguientes defensas. Primero, legítima defensa general, si es un ataque contra las personas. Pero ahí tienen que cumplir todos los requisitos de legítima. Segundo, legítima defensa privilegiada, si es un ataque que puede afectar gravemente a la persona o a su vida. Si uno toma el ejemplo de los civiles, secuestro, sustracción de menores, violación, homicidio, robo con violencia, no sé, hay gente que discute que eso no existe. Tengo muchos colegas que dicen que el robo con violencia no existe, que es un concurso. Entonces, habría que ver si eso entra. Pero, todo lo demás, cumplimiento del deber. Y entonces, todos los demás casos, cumplimiento del deber. Bueno, ¿cómo opera esto? Tenemos varias disposiciones generales. Primero, el artículo 2 de la Cuater de la Ley Orgánica de Carabineros de Chile. Y ahí dice, Carabineros de Chile, como institución integrante de la Fuerza Armada, se encuentra autorizado para hacer uso de la fuerza, cumplimiento del deber, cuando sea estrictamente necesaria y en la proporción o medida requerida para el desempeño de las funciones policiales. Casi nada. Pero básicamente las reglas mismas de siempre. Necesidad y racionalidad. Con la diferencia de que se usa la palabra proporción en vez de racionalidad. Esta palabra proporción no se puede entender como se ha querido entender vulgarmente, porque un policía no se puede defender o no puede imponer la ley a los gritos con gritos, a las piedras con piedras, a las patadas con patadas. Es una tontería, ¿me entiendes? Lo que tiene que hacer un policía es utilizar la fuerza necesaria para imponer el derecho, cumplir con su función de imponer el derecho. Y entonces proporción aquí, hay que entenderla no como proporción a la agresión, al ataque, etcétera, sino como proporción requerida para el desempeño de las funciones públicas, policiales, es decir,
requerida para el forzamiento, el cumplimiento de ley, del derecho. Pero, aquí dice, en la medida de lo posible, se preferirá la utilización de medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza. ¿Cuándo será esto? ¿Cómo será posible? Nadie lo sabe. Se supone que esto van a regular las reglas de uso de la fuerza. El detalle de este, pero el principio general es este. Se puede utilizar las armas siempre que sea necesario para el cumplimiento de la función policial. La misma regulación está puesta por esa misma ley de 10 de febrero de 2022, no es una ley del gobierno actual, sino del gobierno del señor Piñera. Es curioso. En la misma ley dice lo mismo para el ejercicio de las funciones policiales de los policías de investigaciones. Después tenemos otra regla muy rara en la misma ley de policía de investigaciones que no está para los carabineros y que parece referirse a los casos de resistencia a la autoridad, porque dice que está autorizado el uso de las armas de servicio cuando se viera obligado a hacer uso de armas para rechazar alguna violencia. Hay muchas actuaciones policiales en las cuales comienza con una intimación y puede resultar en una resistencia a la autoridad o a la orden. Parece que ese es el caso. Bueno, pero la regla es lo mismo. Racionalidad. Y siempre volvemos a la misma regulación esencial. Necesidad racional para el fin. El fin, y esa es la gran diferencia con los particulares. Los particulares, su único fin parece ser su subsistencia. No están ni siquiera obligados a ello. Un particular no está obligado a defenderse. En cambio, los policías están obligados a cumplir con sus deberes. De hecho, cometen un delito si no cumplen con sus deberes. Incumplimiento de deberes, sí. Y por lo tanto, a su respecto, la necesidad no está vinculada a la agresión o a su necesidad vital, sino está vinculada a la necesidad de cumplir con la función policial. Hoy día mismo, el ministro de Justicia citó otros 2 casos que hay de uso de armas regulado, cumplimiento del deber. El carabinero que haga uso de sus armas en contra del preso o detenido que huya y no obedezca las intimaciones de detenerse. Caso 1, 411. Y caso 2, 412, cuando se haga uso de armas contra las personas que desobedezcan o traten de desobedecer una orden judicial que dicho carabinero tenga orden de velar después de haberle intimado la obligación de respetarla, como cuando se vigila el cumplimiento del derecho de retención, el de una obligación de no hacer, la forma de distribución de aguas comunes, etc. Aquí pueden ser los casos, por ejemplo, de vigilancias ordenadas para el cuidado de predios que están o que pueden ser usurpados. No entre, hay orden judicial de que no entre, la persona entra de todas maneras, puede hacer el uso del arma. Siempre que sea un uso racional, dice necesidad racional de las armas. Si no dice el 412 que si no se muestra la necesidad racional, entonces se podrá considerar esta circunstancia como simplemente atenuante de la responsabilidad y rebajar la pena en su virtud en 1, 2 o 3 gramos. Tengo que hacer notar que no hay una regulación, que no la hay, para el caso de la persona que no está detenida. No hay una regulación para detener. Porque el 411 habla del carabinero que haga uso de sus armas contra el preso detenido, que preso o detenido, o sea, en participio. La persona ya está presa o ya está detenida. Y una vez presa o detenida, huya. O sea, la persona resiste a un acto de autoridad ya ejecutado, preso o detenido. Y no obedezca la intimación de detenerse. O sea, deténgase. No. Bueno, y el otro caso son órdenes judiciales. Órdenes judiciales, no del fiscal, no del jefe, órdenes judiciales. Órdenes judiciales que se deben intimar. Para todos los otros casos, las disposiciones generales. Hay una autorización general de hacer uso de las armas por carabineros y por investigaciones en la medida necesaria requerida para el desempeño de sus funciones policiales. Y eso requerirá un cierto desarrollo que no estoy en condiciones de hacer en este momento porque la ley acaba. Bueno, esta ley salió hace tiempo, pero no la habíamos estudiado con detalles, la verdad. El decreto que fuerza ley 1 de 2023 para resguardo de áreas fronterizas establece reglas
de uso de fuerza en esos casos. Y el artículo 128 del Código Penal permite el uso de la fuerza pública, las armas de la fuerza pública, para disolver a los sublevados que no se disolvieren después de 2 intimaciones o desde el momento en que ejecuten actos de violencia. Estos son los casos que yo encontré, puede que haya más, no sé. En este momento en que está regulado el uso de las armas con formas de cumplimiento del deber. En resumen, todos estos casos se refieren a situaciones de aplicación racional de las armas. El único caso extraordinario es el del 128 del Código Penal respecto de la sublevación. Y está así porque ese artículo se parece muchísimo a los casos del Código de Justicia Militar en que se permite ejecutar inmediatamente la muerte del que deserta frente al enemigo o del que quiere rendir el buque frente al enemigo. Porque no hay otra forma de terminar con la agresión al derecho, y si no se hace eso, o se pierde la batalla, se pierde el buque. Son las situaciones extremas en las que nos encontramos, se pierde la patria, que es la situación en la que supone el 128 una sublevación violenta. Bueno, de nuevo les insisto, la gran diferencia entre los particulares y los civiles respecto, y quizás por eso no es inapropiado del todo ir a esta parte del cumplimiento del deber, es que los policías están obligados a impedir los delitos. Es parte de su función policial. Están obligados a desempeñar sus funciones. Las particulares, si quieren se defienden, si no quieren no se defienden. El policía que no cumple con sus funciones comete un delito. Hay, aparte de esta regulación legal, protocolos y reglas de uso de la fuerza que están en decreto supremo, andan dando vueltas por ahí, y los mismos protocolos de cómo se usan, por ejemplo, lo que se discutió, cómo se usan los perdigones, cómo se usa el lanzaagua, bueno, todos esos protocolos, el colega Javier Willerman considera que son reglas que limitan el uso de la fuerza. Yo tendría que pensar que los protocolos no limitan el uso de la fuerza, contra lo que dice Javier, porque son propias indicaciones, como decir, guías de actuación muy distintos a lo que está en una ley dictada con ese propósito. Porque la vida es un poquito más complicada que un protocolo, sobre todo en estas materias. Naturalmente, el policía que cumple el protocolo tiene una defensa puesta. Estoy cumpliendo con mi deber, esta es mi defensa, y lo dice tal cual. By the book, como dicen los gringos. Pero, si no cumple el protocolo, porque situación es excepcional, habrá que ver, no parece estar restringida, mientras esa regulación no esté en la ley, no parece estar restringida la actuación, el cumplimiento del deber por un protocolo interno. Bueno, y después quedan un montón de problemas que nos vamos a mostrar ahora, que tienen que ver con los detalles más sabrosos de la penalística. ¿Qué pasa con el error? Se está defendiendo. ¿Cómo distingue, por ejemplo, un policía entre un simple ataque a las personas y un ataque que puede afectar gravemente a la persona a su vida? Bueno, un ataque que puede afectar gravemente a la persona a su vida es un ataque armado, ya. ¿Y cómo distingue el arma que está sacando el delincuente del bolsillo de los cigarros que está sacando del bolsillo? Como en la película está el Gran Torino, de Clint Eastwood. La gente se puede equivocar y se puede equivocar. Y ahí van a empezar las regulaciones sobre las defensas putativas, la falta del dolo, para los penalistas. Y hay aparte otras modificaciones. De las modificaciones más interesantes es la de la premio ilegítimo. Dice ahí, la ley agrega al delito de premio ilegítimo el que se haya actuado en incumplimiento de los reglamentos respectivos. O sea, vamos a aceptar los reglamentos y se incumplió, y además suprime el agravante de actuar contra personas que se encuentren bajo el cuidado, custodia o control del empleado público. Bueno, como ustedes saben, de nuevo, tengo que decirles, yo lo que entiendo es que los carabineros tienen un reglamento hasta por el lado en que se bajan del caballo o que se suben al caballo. Esto está reglamentado. Está todo tan reglamentado que parece que va a ser muy difícil que una persona no tenga estas situaciones de incumplimiento. Y por otra parte, suprimir la agravante en el artículo 150D no la suprimió en el 150C.
como no la suprimieron el 156 y el límite máximo de este delito es que no alcance a ser tortura, y el límite mínimo es que no sea una detención o un acto de autoridad, entonces parece que el propósito que tenía a la disposición esta modificación no se va a lograr del todo, o va a quedar, vamos a decirlo así, está sujeto a una gran discusión cuyos resultados no los puedo adelantar por el momento. Pero no va a ser tan sencillo como parecía, solamente eliminando el agravante que existía, lograr el efecto que se pretendía. Esto es una cuestión que va a quedar entregada a la regulación. Y hay más cosas, pero ya creo que me pasé con los 20 minutos hace ratito. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, pero agradecido también de esta extensión. Por igualdad de armas, como nos ha señalado el presidente de la ANF, Francisco Bravo, le vamos a dar también 45 minutos al profesor Hernández para que luego... Claro, pues eran algunos apuntes nomás, pero bueno, para que podamos después quizás resolverle las preguntas, el tema de la réplica y así no alargar este foro. Estamos muy agradecidos de la cantidad de personas que se han sumado. Muchas gracias a los integrantes del Poder Judicial, a los integrantes del Ministerio Público, de la Defensoría Penal Pública, también a los abogados y abogadas particulares que se han sumado a este debate, a esta conversación, a esta exposición del profesor Matus y del profesor Hernández. De verdad, nos estamos muy orgullosos y congraciados de lograr esta convocatoria, y dejamos con ustedes al profesor de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales, Héctor Hernández. Profesor, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Mario, Francisco, por tu intermedio a la Asociación de Fiscales. Bien, bueno, yo precisamente iba a partir comentando la longitud de los minutos de mi gran amigo Jean-Pierre Matus. Yo voy a tratar de mantenerme en el tiempo, y si me paso, me voy a pasar un poquito, porque creo que la exposición de él permite ser más breve en algunas cosas. Y desde luego, permite ser muy breve respecto de todo lo que tiene que ver con la agravación del estatus de quienes atentan contra funcionarios policiales, gendarmería, Fuerzas Armadas, etcétera, en los casos que correspondan. Así que no me voy a referir a eso, porque además mencionó lo que decía en relación con la ley 18.216, con la libertad condicional. Libertad condicional no recuerdo si lo mencionó, pero ahí también hay una restricción. En fin, yo tal vez el único comentario, solo porque no surgió, es a propósito de la exclusión de las penas sustitutivas, ¿no? De la ley 18.216, en donde yo creo efectivamente mostró muy bien cuál es desde el punto de vista de la jurisdicción constitucional lo que puede ocurrir. Yo simplemente mencionaría lo siguiente, pero no porque es sabroso, y es que ocurre que respecto de los miembros de Fuerzas Armadas, por un error en la redacción, en rigor, quienes atentan contra los miembros de las Fuerzas Armadas en los supuestos que están previstos, para ellos no rige la exclusión de las penas sustitutivas, porque está mal redactado, porque primero dice, no procederá, ¿cierto?, respecto de aquellos delitos contra la vida y la integridad física de los funcionarios tradicionales, y después del punto seguido dice, asimismo, tampoco procederá respecto de los funcionarios de las Fuerzas Armadas. Es decir, a los funcionarios de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, para ellos no rigen. Uno tendrá que imaginarse qué casos podrán ser de delitos, que esperemos que no cometan delitos en ese, pero tal como quedó, la exclusión no es para ellos. O sea, perdón, si se atenta contra ellos, no hay, el que atenta contra ellos no está sujeto a la exclusión, pero ellos sí cometieron un delito. Cualquiera, porque es una cosa personal, ellos no tendrían espacio para la exclusión. Claro y manifiesto error. Pero como digo, no voy a decir nada más sobre eso, y tampoco me voy a referir a, que yo creo que son cosas interesantes, a las facultades de registro en vehículos, básicamente, que se extiende, algo que podría estar eventualmente en el Código Procesal Penal, pero está en esta ley 20.931, el artículo 12 de la 20.931, y tampoco me voy a referir a las modificaciones de la ley
la ley de control de armas. Y respecto al 150D, que yo comparto, creo que genera una serie de dudas, solo agregaría que agrega algo que puede ser significativo en cuando sabemos que los apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, el 150D, ocupan una posición intermedia. Yo diría que en eso ya hay harto acuerdo, digamos, bajo la tortura y sobre la vejación injusta del 255. Yo diría que eso es lo que quedó después de la reforma del 2016. Y lo que hace ahora, agrega explícitamente que no alcanzan a ser tortura por su gravedad. Es decir, afirma que la distinción contra lo que muchas veces se dice, no, que es la finalidad, en circunstancias que es casi inimaginable que alguien incurra en una conducta del 150D sin que se dé alguna de las finalidades del 150A. Sería bien ridículo, gente un poco rara, ¿no? Entonces, pone énfasis en la gravedad. A mí me parece perfecto porque yo un poco he planteado que por ahí va, solo que hay que reconocer que esto es medio incompatible con otras disposiciones legales, específicamente con el 150E, donde la propia ley nos dice que yo puedo mutilar yo no, digamos, el empleado, ¿no? El funcionario público puede mutilar, puede violar, puede hacer todas estas cosas, y eso puede ser un caso de 150D con una solución concursal especial. Por lo tanto, la idea de que la gravedad es lo que diferencia el 150D del 150A, esa norma la ponen en entredicho, pero ahora, ya que la propia 150D habla de gravedad, creo que hace más plausible lo que yo creo, además, que en términos generales están haciendo los tribunales, y me parece correcto a pesar de los vicios de la ley. Vamos entonces a lo que dice relación, supuestamente, con el mejoramiento del estatus de las policías en su actuar cotidiano, lo que dice en relación con su propia responsabilidad. Y cuando digo policía me refiero a todos los demás, excepto a quienes favorecen estas normas. Y yo, a diferencia del profesor Matu, tengo más libertad, entonces yo puedo ser más de leyes ferenda, digamos, puedo ser probablemente más crítico. Y con esto quiero optar por sobre las imposturas ideológicas, políticas, que a mi juicio marcan completamente este debate. O sea, yo voy a ser bien honesto, digamos, yo creo que hay gente que no tiene ningún interés en que el estatus de las policías mejore. Y por otra parte, yo creo que hay gente que sí quiere que esto mejore, pero que también se deja llevar, digamos, por el entusiasmo, ¿cierto?, bueno, cómo golpear a un gobierno debilitado en un punto, en un flanco donde es particularmente débil, por las razones más o menos conocidas, digamos. Entonces generar una especie de pugna entre patriotas y octubristas, qué sé yo, una cosa que es un poco rara. Y yo, de verdad, pero no sé si lo voy a convencer, pero yo desde luego creo no ser octubrista y creo haber estado siempre preocupado por el estatus de los policías. Yo, desde esa perspectiva específica, yo soy particularmente crítico de esta ley. Yo creo que esta ley no les sirve de bien poco a las policías. En el fondo, si es que les sirve de algo. Yo tengo la impresión de que les sirve de nada. Y en esa perspectiva creo que ya está bien, se salió y había una crisis y hay que hacer algo, qué sé yo, y está muy bien, pero yo lo que de verdad espero es que el trabajo no quede aquí y que luego, ya ha pasado este calor, ¿no?, vayamos a las cuestiones más de fondo. Hay cuestiones de sentido común, que uno no puede no estar de acuerdo, digamos, pero claro, le entra la duda de si realmente era un problema severo de la legislación actual. Por ejemplo, aquellas normas, voy a referirme solo a la que rige para carabineros, pero están las normas equivalentes que rigen para otros funcionarios, ¿cierto? La idea de que no puedan, qué sé yo, que no puedan ser sancionados administrativamente por la sola imputación. Ojo, ese es un problema de la legislación, es un problema de prácticas internas de las instituciones. Bueno, yo creo que es lo último. Pero eso es sentido común, estamos todos naturalmente de acuerdo que los cambien de función si corresponde, en fin, pero una cuestión básica, o sea, presunción de inocencia, hay que tomar resguardo, las instituciones deben ser prudentes en esto, pero esa es una cuestión de sentido común. Luego,
hay algunas reiteraciones y una norma interesante básicamente para investigaciones, más que nada carabineros y policía de investigaciones, sin perjuicio que está gendarmería ahí también. Cuestiones de responsabilidad civil, esto por los vehículos, ¿cierto? En persecuciones, bueno, chocan, destruyen cosas. Y bueno, parece razonable en general, que las acciones civiles se dirijan en primera línea a las instituciones y no se dirijan contra los funcionarios. Ahora, me parece un poco excesiva la norma. Yo lo que establecería, bueno, esto es como la Ley General de Urbanismo. Diríjase contra Carabineros, contra la Policía de Investigación, en el fondo contra el fisco, diríjase para allá, y bueno, y después se verá, porque también puede haber salvajismo gratuito respecto al funcionario, y bueno, que las instituciones puedan repetir contra ese tipo de cosas. Bueno, pero yo diría todo eso es sentido común, nadie puede estar en desacuerdo con eso y está todo muy bien. Yo creo que el corazón de esto tiene que ver, y de ahí voy a ir a lo procesal, voy a decir 2 palabras sobre lo procesal, tiene que ver con este artículo 7º, con el agregado de estos incisos al número 6 del artículo 10, y yo creo que Mato lo ha planteado muy, muy, muy bien, digamos. Yo tal vez voy a poner simplemente otros énfasis. Pero tal vez voy a volver algo atrás. Yo no sé si él estará de acuerdo conmigo, pero yo creo que esta es la visión, o sea, esta es la visión que yo tengo. Yo diría lo siguiente. Si uno piensa en la legítima defensa privilegiada antes de estos casos, y uno sabe perfectamente por la práctica de que los casos de legítima defensa privilegiada, que de verdad, ya ustedes me corrigen si estoy hablando mal, digamos, pero que de verdad se toman en serio, que son plausibles, son los casos de escalamiento, ¿ya? Y yo diría que la explicación es, y en los demás casos, bueno, no, porque en el escalamiento hay algo especial. O sea, yo puedo evitar una violación en la vía pública o un robo en la vía pública, tal vez, pero parece que las circunstancias son diferentes. En el caso del escalamiento, el caso de la vulnerabilidad, el caso de, qué sé yo, mi casa es mi castillo, no sé, en fin, ese tipo de cosas, yo diría que básicamente lo que una ley nacional, es más, yo creo que no está formulado así, pero eso tendría que haber sido, a mi juicio, uno debiera pensar, bueno, cuando a alguien se le meten o a su casa o en nocturnidad a donde él ejerce sus funciones, no se le puede pedir que sea especialmente racional. En el fondo yo diría que ese es el punto, ¿no? Y de algún modo la ley lo dice. Le dice cualquiera que sea el daño, ¿cierto? Y yo diría, entonces, si ustedes me preguntan a mí, yo diría que esa norma, sensatamente escrita, porque tuvo una evolución larga, no debiera ser una presunción simplemente legal, debiera ser una presunción de derecho con la salvaguarda, ¿cierto?, naturalmente, de los casos abusivos, que habría que usar otra expresión, y Mato lo dijo muy bien, digamos, el tema del dolo, hay que entender que dolo está entendido en un sentido no técnico, en fin, hay que buscarle. Pero yo diría básicamente, mira señor, si a usted se le mete ilegítimamente a su casa en la noche, en el fondo usted lo puede agarrar a balazo y puede dejarlo como colador, y nosotros entendemos que eso pasa en su casa. En esas circunstancias, nosotros no le vamos a pedir necesidad racional de medio. O sea, que está en esas circunstancias, nosotros le damos todo. Curiosamente, no es lo que hace la ley. A pesar de que lo sugiere, nuestra ley dice expresamente que se presume legalmente, y por lo menos hasta donde yo alcanzo a ver, siempre se ha entendido que, no siempre, pero yo diría hoy es más o menos pacífico, que es una presunción simplemente legal. Es decir, que tiene un efecto probatorio, pero que no es una norma sustantiva. Si a mí me apuran, yo diría una legítima defensa privilegiada debiera ser una norma sustantiva en un sentido duro, digamos, ¿no? Fuerte. Es decir, que se dice, en estos casos las personas actuaron legítimamente, no es que se presuma durante el proceso, no. Actuaron legítimamente, claro, a menos que haya factores de abuso, algo por el estilo. Bueno, vamos ahora a esto. Yo diría que eso mismo que acabo de decir, y que solo funciona más o menos en serio, porque yo diría que ahí tiende a funcionar como presunción de derecho, o en todo caso, se asume que el que estaba en su casa o en el local, qué sé yo, actuó legítimamente, se tiende a asumir por lo menos. Yo diría que lo que se ha hecho ahora respecto de las policías las deja igual que la ley. No, perdón, Mato tiene toda la razón, las deja peor que lo que rige para cualquier hijo de vecino. Ojo, y eso puede ser
En el debate comparado hay quienes dicen que las policías no pueden tener las mismas facultades de los particulares porque por algo son policías, porque por algo se les entregan armas, porque por algo tienen formación, etcétera, etcétera. Y eso es una discusión discutible. Lo que es incongruente es que en una ley que supuestamente estaba para darles este respaldo, les quite lo que ya tienen. Sea por Código Penal, sea por artículo 410 del Código de Justicia Militar, yo me atrevería a decir que los policías chilenos tenían, por lo menos en el papel, porque el problema realmente creo yo que tiene que ver con la práctica y con la ambigüedad y con que las discusiones eternas que todos los casos de legítima defensa plantean, donde nosotros todos entendemos, no, ese es el problema, no todos entendemos que necesidad racional del medio empleado no es proporcionalidad, y sin embargo hay académicos de derecho penal, y yo diría, ustedes hacen encuesta, parece, la única cosa que los estudiantes de derecho penal aprenden para siempre es confundir necesidad racional del medio empleado con proporcionalidad. O sea, eso es un clásico, es una cosa. Entonces, yo diría que lo que hace la ley, o sea, es el peor de los mundos para los policías. ¿Por qué? Porque en la medida que no es una norma sustantiva, más allá de las restricciones que se han dicho, es decir, que para que opere la primera tiene que efectivamente demostrarse, porque eso no se presume, eso es el presupuesto de la presunción, que se ha repelido o impedido una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida o la de un tercero. O sea, ya no tienes, es ridículo que se presuma todos los requisitos de la legítima defensa si yo para entrar a conversar tengo que acreditar esto. O sea, ya hay un problema de lógica, bueno, eso ya está en el derecho vigente hasta ayer, digamos. Eso en parte ya está. Y en otros casos, no. Después le dice que se aplica la legítima defensa, yo no diría, era que no, digamos, para solo frente a agresiones contra personas. Esto ya lo dijo Mato y está ok. O sea, restringe. Y ojo, y esto opera, como también lo dijo, sobre el 410, que es más, no es que sea más generoso, pero es a lo menos, es ambiguo, por lo menos es lo mismo que el Código Penal, porque también está esa discusión eterna, si el 410 es una norma superflua, una mera norma de remisión, si tiene un contenido propio, que da más atribuciones o algunos menos atribuciones, en fin, hay toda una discusión al respecto. Pero esa idea que yo hubiera defendido, oigan, a lo mejor si ustedes se van a la privilegiada por lo menos, después de que dice, ¿cierto?, que se presumen los requisitos como algo distinto, cuando dice, en dichos casos se entenderá que concurre el uso racional del medio empleado, y uno podría entender, pero a lo mejor ahí, como no es lo mismo, ahí a lo mejor sí hay una especie de presunción de derecho. Bueno, resulta que si ustedes van abajo en el inciso final, eso se destruye completamente. Porque respecto de lo dispuesto en los párrafos anteriores, los tribunales, según las circunstancias, y si las circunstancias demuestran que no ha habido necesidad racional de usar, o sea, por lo tanto, desde luego no se presume que hubo necesidad racional, que hubo un uso racional en la defensa, digamos, y por lo tanto los carabineros quedan con una reducción de pena, y está, bueno, toda la discusión, el paralelismo con yo no sé si esto está bien en el 73, yo creo que hay normas adicionales, yo creo que de hecho en el 411 está esta misma regla, bueno, pero si no era racional, igual tiene una atenuación, o sea, tampoco es demasiado novedoso uy, me están mandando cosas por chat, pero yo soy tan torpe en esto, así que tiene que ser al final nomás porque soy incapaz de hacer dos cosas a la vez. Entonces, ¿y cuál es el problema? Esto es una falsa apariencia. Le dicen, sí, se presume legalmente, todo. Es más, con todas las restricciones que hemos puesto. Bien poco lo que se presume, ya, en fin. Pero solo legalmente. Va a llegar un momento en donde en el proceso va a haber bastante claridad, salvo casos muy especiales donde no haya habido no haya habido nada. Aún en esos casos, yo me pregunto si la presunción simplemente legal la van a aplicar los tribunales, pero eso es otra discusión. Lo normal va a ser que el tema esté acreditado y haga una radiografía de lo que pasó. Y probablemente allí, este va a ser un caso como cualquier otro, donde hay un carabinero involucrado. Digamos, bueno, hubo, no hubo,
y yo me temo que la posibilidad que digan no hubo es enorme. O sea, pongo un ejemplo, el caso Panguipulli. En el caso Panguipulli, reconozco, yo soy de los que ve con cierta claridad una legítima defensa. Pero el debate es tal. Piensen en las razones por las cuales se formalizó. Fue porque si bien le había disparado, qué sé yo, a otras partes, el sexto balazo, cuando la persona está, cuando la persona se la balanza y está a centímetros, ¿cierto?, del propio cuerpo, ese ya no había sido necesario. Entonces uno se queda con la impresión, claro, entonces Carabinero tenía que haberle pegado un balazo en las piernas minutos antes, y ahí uno se puede imaginar, pero ¿qué hubiera pasado si el Carabinero le pega un balazo en las piernas para inmovilizarlo 15 minutos antes, o 10 minutos antes, porque esto fue muy largo? Bueno, lo hubiera linchado, jurídicamente, digo. Entonces, al final, el problema, y con esto voy cerrando esa idea, de hecho me quedan 2 minutos de los 20 minutos originales. Perdón, pero para cerrar ahora el tema, este paso al 10 número 10, o sea, si hay dudas sobre los alcances del 10 número 4 y siguientes, bueno, que respecto al 10 número 10 no hay nada. Está esta remisión a las reglas, ya hizo un recorrido, pero yo hasta donde alcanzo a ver, nadie está dispuesto a aceptar que, bueno, que si hay una regla que faculta, eso sea sin límite. Bueno, en algunos casos están los límites explícitos, pero volvemos a algo que puede ser incluso a veces más vago que lo que hay con la legítima defensa. O sea, yo ahí no logro entender qué se quiso decir, porque cuando en la Cámara de Diputados trabajaron con el 10 número 10, era para otra cosa totalmente distinta, era para la responsabilidad de los superiores. Y que tampoco alcanzo a entender qué diablo iba a hacer eso en el 10 número 10, digamos, es un tema. Pero bueno, ese era el propósito. Pero acá, esa distinción, esto me recuerda una carta al Mercurio de Antonio Bascuñán, donde cuenta un poco la historia de la cosa. Yo me digo, ¿habrán leído eso? ¿Pero en qué estaban pensando? ¿Por qué sacaron esto por el 10 número 10? No se entiende, no se entiende bien. La rebaja está de penas, digamos, cuando se entiende que el uso no es racional, también tiene esa duda, que se vamos a entender por dolo, etcétera, etcétera, pero en síntesis. Y esto es lo que yo quisiera decir. Yo creo que las policías chilenas necesitan más que esto. Y decir que necesitan más que esto, eso no es carta blanca. No, ni propender al gatillo fácil, ni nada de eso. O sea, porque estos son los dos, o sea, basta de etiquetas, digamos. Yo diría que alguien que diariamente se enfrenta al conflicto armado, o no todos los días, por suerte, pero tiene la posibilidad de enfrentarse más de una vez al día. Esto es igual que las discusiones que hay sobre los médicos. Ah, no, es que hay que ponerse, bueno, es que una cosa es operar todos los días y otra cosa mirarlo. Está bien. Yo con los médicos tengo menos condescendencia para con los médicos, pero con las policías veo que hay problemas. Yo diría que lo que necesitan la policía es reglas sustantivas, no presunciones simplemente legales, o sea, no intervenir solo en la carga probatoria, sino que normas sustantivas que le aclaren. Y eso supone muchas distinciones, ponerse en muchos escenarios, no se pueden cubrir todo, pero otros países tienen normas, tienen leyes de policía. Nosotros lo único que tenemos son estas normas sueltas en Código de Justicia Militar y las leyes orgánicas y en el Código Procesal Penal. Es decir, solo para la investigación penal. Es una cosa insólita. Necesitamos reglas de ese tipo y jugársela. O sea, yo creo que aquí llega un momento en donde hay que decir la verdad. ¿Qué estamos dispuestos a que las policías puedan hacer legítimamente? Yo diría que todo esto es una manera de no tomar esas decisiones. De hacer como, no, estamos ahí con bandera chilena y todo, oh, le estamos dando, ven, carabinero. Esto no le sirve. Esto le sirve el día 1. Cuando el proceso avanza, esto no le sirve para nada. Vamos a las normas procesales y ahí voy terminando. Voy a llegar a 25, 25 y ahí cierro. La norma del... O sea, esto es pintoresco. Para mí esto es pintoresco. Que los policías no pueden ser tratados como imputados. Y la pregunta, bueno, pero ¿cómo diablos se les va a tratar? Si hay un muerto, si hay un herido,
Y resulta que todo indica que el que disparó es el carabinero. Perdón, ya, no, lo vamos a tratar como testigo. Ya, entonces va a tener que declarar. Está obligado a declarar, qué sé yo, y lo vamos a... porque víctima tampoco queda claro, entonces, pero además después no reconoce. Bueno, pero si en el procedimiento, es el problema, va a haber un procedimiento y va a llegar un momento en donde se va a empezar a discutir su responsabilidad. Esto es una norma ridícula. Y es una norma ridícula que demuestra además lo que vale la presunción de inocencia en Chile, no vale nada. O sea, si a mí me ponen la etiqueta de imputado, me liquidaron. Ahora yo diría, si no lo pueden sancionar administrativamente con este solo hecho, ¿qué sentido tiene esto otro? Y después me dicen, no, pero es que no va a poder tener, no le van a poder imponer medidas cautelares personales. Esto es el 124 bis. A lo cual uno dice, bueno, obvio que no, pues si no son imputados. O sea, las propias normas se contradicen. Dicen que no puede ser tratado como imputado, porque ¿por qué le vamos a poner una medida cautelar personal que afecta la libertad de un testigo de la víctima? Eso es ridículo, porque bueno, la propia ley reconoce que son imputados. Y después además dice, bueno, pues si hay antecedentes, ni siquiera que es responsable, si hay antecedentes que justifiquen la existencia de un delito, bueno, está bien, se lo ven como delito en sentido doctrinario, que requiere culpabilidad, bueno, vaya y pase, pero si no, uno lee, tiende a pensar el hecho de que hay un hecho típico y antijurídico, y bueno, y ahí le pueden aplicar de todo. Le pueden aplicar prisión preventiva. Yo diría que esto no, o sea, si yo fuera carabinero, yo hoy, que es que me enteré que había, de hecho yo me acabo de enterar que ustedes me dijeron que se había ya publicado. Yo tenía la promulgación, o sea, tenía el texto que fue a publicación, ya a promulgación y a publicación. Yo honestamente como carabinero yo no saldría más tranquilo mañana. Pero ¿cuál es el problema? Que son decisiones difíciles, pero que cualquier país maduro tiene que tomar. O sea, esto no podemos seguir, esto es una jugarreta. Tenemos que decir con acuerdo unánime, porque no lo va a haber, creo yo, tenemos que ponernos de acuerdo y la ley tiene que ser clara en qué casos la producción de efectos lesivos por parte de funcionarios policiales la vamos a tener por legítima, con todo lo que eso significa, digamos, ¿no? Y yo creo honestamente que las reglas generales sobre legítima defensa, pero estas reglas adicionales, yo creo que no nos sirven, o sea, que no son suficientes, por supuesto no sirven, no son suficientes. Yo creo que las policías requieren más claridad, y yo espero que se pueda llegar a estas normas de uso de la fuerza que debieran cubrir todos los casos de una manera racional y no escamoteando el problema. O sea, porque yo creo que eso es lo que está pasando. Y bueno, creo que no tenía nada más que eso. 25 minutos y 48 segundos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Hernández. Como está diseñado, queremos darle el derecho a réplica al ministro Matus respecto a los comentarios del profesor Hernández, y si algo se le quedó en el tintero, ojalá más brevemente para que podamos tener unas réplicas menores y ahí poder ingresar a algunas preguntas que ya nos han llegado por chat. Agradecemos también la presencia de parlamentarios que han estado en esta convocatoria, además de 130 personas que han ingresado, han estado establemente también conectados, ministros de corte, relatoras, relatores, defensores, fiscales, obviamente, fiscalas, y además abogados particulares. A todos, muchas gracias por esta asistencia, y queda abierto el chat también para las consultas. Así que, ministro Matus, un minutito de réplica debido a la extensión inicial. Equivócase usted por dar mi réplica. Equivócase. Bueno, yo no voy a replicar nada de lo que dijo este Hernández, porque como ya les dije, no puedo hablar sobre la oportunidad, ni la conveniencia, etcétera, de la legislación vigente. Pero aparte de lo que ya señalé, desde el punto de vista objetivo, o sea, yo creo que estamos completamente de acuerdo en que las disposiciones aprobadas, al menos respecto a la legítima defensa, producen una reducción de casos en que la policía pueda alegar legítima defensa. Desde luego no puede alegar legítima defensa para los casos de atentados contra la propiedad. No puede alegar legítima defensa privilegiada para todos los casos en que los particulares pueden alegar legítima defensa privilegiada. Y la razón por la cual el caso que mencionó Héctor,
es tan relevante, está aquí, yo se las voy a leer, está citada en el libro, pero a veces siempre es bueno leerlo. Está en Éxodo 22, 1, 2. Esta es la edición de la Reina Valera, la que yo siempre cito porque considero que es la más cercana a cuando esto tenía alguna importancia para casi todo el mundo. Dice, Éxodo 22, leyes sobre la restitución. Mira, cuando algún hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes. Fíjense que ya empieza diciendo que no es uno por uno. Y por aquella oveja 4 ovejas. Muy interesante. 2. Si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuera herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Esa es la legítima defensa privilegiada desde el Éxodo. Esa es la razón por la cual, creo yo, Héctor entiende que esto tiene un peso histórico más allá de lo que uno pueda pensar. Mi casa, mi castillo, dentro de mi casa, ahí está, desde el Éxodo. O sea, no es algo, no es una invención cultural. Bueno, es una invención cultural, pero no una esta cultura, sino una invención que tiene como 2000 años. De la idea de que ciertos atentados no se pueden permitir si uno quiere vivir en una sociedad ordenada, o una sociedad realmente no siquiera ordenada. Y el ámbito de protección de mi casa, mi castillo, pero mi casa como santuario, todo ese tipo de cosas, bueno, ahí está que era lo que quería explicar y por qué el escalamiento es tan importante, y por qué incluso el escalamiento en nuestra legislación incluye el escalamiento a extensiones de la persona, a sus locales comerciales, de ese tipo de cosas. ¿Y por qué es tan raro que se le haya privado a los policías del derecho a proteger a las personas del escalamiento? Porque eso es lo que, o sea, no se les priva totalmente el derecho, sino que se les priva del derecho a alegar legítima defensa privilegiada en caso de escalamiento. Ahora pueden alegar eventualmente cumplimiento del deber y mientras no estén las reglas de uso de la fuerza con las disposiciones que yo les cito. Y eso sería para no quitarle más tiempo. Muchas gracias, ministro. Don Héctor, sus minutitos de réplica. No, nada, solo comentar que el comentario final del profesor Matu es como una extensión de Semana Santa, ¿no? Así que me parece, pero no tengo más que decir. Yo creo que más bien si hay espacio para preguntas y inquietudes, porque la verdad no tenemos, diría yo, discrepancias en las cuestiones fundamentales, ¿no? Bueno, voy a ir a la consulta. Aquí se lo plantean a usted, profesor Hernández, se la hago a usted primero, pero también evidentemente puede responder luego el profesor y ministro Matus. Dice el señor Luis Herrera Paredes, que está en el chat, dice, respecto a la redacción del inciso segundo del artículo 1 de esta ley, creo que nuevamente hay que recurrir a una norma interpretativa que dice, parece que el legislador quiso decir tal cosa, en cuanto tampoco se otorgará beneficios a quien cometa un delito contra funcionarios de Fuerzas Armadas y servicios de su dependencia, cuando están protegiendo la infraestructura crítica, resguardando fronteras, me imagino que quería decir ahí, y cuando se desempeñan en el marco de sus funciones. ¿Qué le parece esa reacción en esta consulta? Más o menos comentario que nos hace el señor Herrera Paredes en el chat. Perdón, para entender bien, yo lo que hacía referencia era, entonces no sé si tiene que ver con ese comentario mío, de que en la forma como está redactada, la exclusión de las, a menos que me esté equivocando de norma, ¿no? Pero Dice el inciso segundo del artículo 1, por lo menos como la consulta. Que es la norma sobre, lo que pasa es que yo me pasé las normas, espérenme un segundo, para tener, lo que pasa es que yo después no tengo, salvo el séptimo, que lo tengo perfectamente, no tengo del todo claro. Déjenme ver si estoy pensando en la misma. Ah, no, sí. Sí. Efectivamente la exclusión de los atentados. A ver, lo que pasa es que yo no tengo ninguna duda lo que el legislador quiso hacer. El legislador lo que quiso hacer fue decir, mire, los que atentan contra estas personas,
este tipo de atentados no tienen derecho a las penas sustitutivas. Y como ahora se agregó un nuevo contingente de personas para los cuales se quiere decir lo mismo, en el fondo, en vez de hacerlo de una vez, le hizo un agregado. Y yo no tengo duda que lo que quería hacer el legislador, que en ambos casos quería decir, los delitos contra estos contingentes no dan lugar, siempre que sea contra la vida, la integridad, etc., no dan lugar a las penas sustitutivas. Es un problema de redacción, que cuando se refiere a los miembros de las Fuerzas Armadas, no se refiere a los delitos, sino que se refiere a los sujetos. Entonces, literalmente, quedan fuera, y más bien ellos quedan impedidos. Ahora yo lo digo un poco en broma, pero a mí me parece que desde un punto de vista de la lectura, el defecto es manifiesto, ¿no? ¿Y cuál es el problema? El problema es que darle la interpretación que sin duda quiso favorecer el legislador, importa una muy fuerte restricción de derechos de quienes cometan esos delitos. Y por lo tanto una defensa, yo diría ahí, pero a muerte, digamos, a muerte. Perdón, los hechos de mi cliente no están excluidos, no están cubiertos por esta norma. Entonces, lo digo casi, yo no puedo presagiar cómo se va a resolver esto, pero yo creo que es un error manifiesto y que creo que el legislador debiera corregirlo, porque no es baladí. Y a mi juicio la redacción es clara, o sea, la redacción es claramente errónea, pero creo que el intérprete no la puede enmendar así por sí y ante sí nomás. Ese es mi punto. Entonces, no sé si ese es el sentido de la pregunta. Al parecer, porque dice, y ahí le hago la consulta al profesor Matus para que resolvamos esa pregunta, porque vienen más. Yo Dice, entiendo que ese es el sentido de la parece pregunta, que el legislador quiso decir tal cosa, plantea como comentario. supongamos que vamos a aplicar el Código Civil en esta materia, y el artículo 19 dice que cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal sobre pretexto de consultar su espíritu. Y esa es la regla de interpretación que rige, no la que a mí se me ocurra. Y entonces, y en ese sentido, lo que dice Héctor tiene toda la razón, porque además la discusión política fue tan enrevesada, las cosas se aprobaron a último momento por razones que se desconocen. ¿Ah? Las reiteraciones en el artículo, en el artículo 7º, todas las cosas que leímos, bueno, no tenemos una fuente muy fidedigna de saber cuál era el origen de todo eso, o cuál es el sentido que se le quiso dar. Y en todo caso, en este caso particular, claro, no se puede extender esa disposición, por mal escrita que esté, a los casos de personas que son acusadas de atentar contra las Fuerzas Armadas en las situaciones que se refiere, porque no se puede, porque la ley es clara. Está mal hecha, pero es clara. Y cuando se tiene la ley es claro, no se atenderá a su tenor literal sobre texto consultar su espíritu. Si fuera muy compleja, por ejemplo, las discusiones de qué significa exactamente orden público, seguridad interior, eso lo podemos resolver viendo el contexto de la ley, etcétera, porque la ley nos da en ese mismo artículo nos da pistas, pero en este caso estoy completamente de acuerdo con esto, que no es posible interpretar eso para limitar derechos de una manera distinta a lo que dice la ley. Muchas gracias, profesor. También agradecemos la asistencia de algunos funcionarios policiales, porque hemos visto en las denominaciones de ingreso a este suma, a esta discusión, y también agradecemos que se haya generado esta capacidad de convocar tanto a los involucrados por esta ley 21.560 como también a los integrantes del sistema penal, o los intervinientes, o los partícipes, como también se le puede denominar. Otra consulta que le hace la abogada Ana Lea Plaza, dice... consulta para ambos. El hecho de no poder tratar como imputado al funcionario, ¿cómo ven que perjudicará al momento en que a lo largo de la investigación se considere que finalmente no había legítima defensa con todas las diligencias anteriores que llevan a esa determinación? En el sentido de declaraciones y otra que obviamente no tendrán previa lectura de derechos ni ningún otro resguardo que sí tienen los imputados dentro de sus derechos según el Código Procesal Penal. Así continúa la pregunta de nuestra asistente Ana Lea Plaza. ¿Serán diligencias declaradas inadmisibles por ser contrarias a las garantías fundamentales? Pues bueno, lo que yo podría decir, yo creo que la norma
puede ser medio teórico, puede ser que en la práctica no sea así, pero en la medida en que acá lo único que hay es una presunción en un sentido legal y por lo tanto hay como un punto de partida probatorio dado y no una solución sustancial, yo creo que la norma, en vez de proteger, perjudica, limita, restringe los derechos del funcionario. Ahora, si usted me lleva al ámbito de la prueba ilícita, yo tengo que ser coherente con las cosas que pienso al respecto. A mi juicio, un juzgado de garantía no puede excluir prueba por inobservancia de garantías fundamentales si es que esa actividad de los términos en que se hizo está respaldada por la ley. Y aquí la ley de respaldo es precisamente el artículo 7º, este nuevo inciso del artículo 7º. Entonces lo que digo yo es, la única manera de obtener la exclusión de la prueba ilícita por inobservancia de las garantías fundamentales cuando lo que se hizo estaba amparado por la ley es a través del mecanismo, o sea, recurriendo al Tribunal Constitucional. Porque de lo contrario, porque en el fondo lo que yo estoy diciendo en verdad no es solo que el fiscal, digamos, o quien tomó el procedimiento dejó de observar una garantía fundamental. Al hacerlo al amparo de la ley, lo que estoy diciendo es que la ley vulnera una garantía fundamental. Y eso, yo por lo menos creo firmemente en el control concentrado de constitucionalidad de las leyes. Yo sé que no unánime, pero yo creo, o sea, yo no tengo dudas que ese es el diseño institucional en Chile, y por lo tanto eso tiene que ir al Tribunal Constitucional. Entonces creo que vulnera derechos fundamentales y creo, sin embargo, que no debiera dar lugar a exclusión de prueba mientras no se declare que es inaplicable el artículo 7º porque vulnera garantías fundamentales. Lo que es bien paradójico, digamos, que, bueno, pero en fin, yo creo que la ley en ese sentido es muy defectuosa. Eso. Profesor Matus. Ya, bueno, yo no puedo decir encontrar razón a Héctor, porque si lo tratan como testigo está obligado a declarar. Y no pueden ordenar detenerlo a declarar. Ahora, también es cierto que la ley, y esta misma ley, define al imputado como la persona contra quien se dirigen las investigaciones, no como la persona como es tratada. Y uno podría intentar suponer, para conciliar, porque ahí sí se produce una contradicción en los términos, porque cualquier investigación por la muerte de una persona causada por el disparo de otra, parece que está dirigida contra el que dispara. Así que el artículo 9, que define la calidad de imputado, es aplicable. Y aquí hay una contradicción. Y entonces, habiendo una contradicción entre una disposición y la otra, ahí sí corresponde una interpretación que trate de conciliarla con el sentido. ¿Y cuál es el sentido de la ley? El sentido de la ley es que, da mi impresión, que lo más que se podría hacer, pero depende de los fiscales y ya de su punto de vista personales, en muchos casos, el sentido parece ser que lo que quiso decir la ley es que no se le podía formalizar mientras no hubieran antecedentes de que realmente no era racional la fuerza empleada. Esto parece que quiere decir la ley. Porque, y que claro, en este caso uno está justificado para encontrar la contradicción y tratar de buscar un sentido racional conforme al artículo 52 y conforme al artículo 23 del Código Civil. O sea, ¿cuál es el sentido de una disposición que en el contexto es contradictoria con sí misma? O sea, en el artículo 7º dice que no es testigo y en el artículo 9 dice que la investigación se dirige en su contra, o sea, que no es imputado. Y después dice que es imputado. Bueno, esta contradicción, que también se basa en, hay que decirlo, en el desconocimiento de los asesores de los diputados y senadores que no entienden la diferencia entre un imputado y un formalizado. Y también en la falsa propaganda de que la formalización es garantía para las personas, cuando los hechos en la formalización equivale al antiguo auto de reo, como se los dijo, yo se los dije desde un principio, no, si no va a ser así, no va. Una formalización equivale al antiguo auto de reo y las personas son consideradas responsables para el vulgo desde el momento, para el vulgo, los periodistas, bueno, en el caso que mencionó Héctor Hernández, para nuestro presidente y para muchas personas, antes incluso de la formalización, pero ya con la formalización tan absolutamente seguro que esta persona era responsable de un hecho que después la Corte de Concepción declaró que no era constitutivo de delito por legítima defensa. Ese es el problema, ese es el problema, la formalización, porque al formalizar el fiscal le dice
al juez, al imputado, al público, ¿eh? No que lo están persiguiendo solamente por el delito, la frase sacramental de que hay una investigación que sigue en su contra, sino que a renglón seguido y sin solución de continuidad, como se decía antiguamente, empieza a decir, y sobre este delito, yo pido medidas cautelares porque considero que existen antecedentes suficientes que justifican su existencia, porque considero que existen antecedentes suficientes que justifican que esta persona es responsable, y porque además esta persona es peligrosa para la sociedad, la seguridad de la investigación o de la víctima. Atrás. Y por eso la formalización en los hechos equivale al auto de red. Porque, salvo un contados casos, no se conoce la audiencia de formalización por formalizar. Siempre se guía de la audiencia inmediatamente, si es solución de continuidad, de solicitud de medidas cautelares. Y ese parece ser el fondo de lo que se quiso legislar, pero aquí malamente. La diferencia es que estas son disposiciones procesales, no son disposiciones de fondo, no suponen alterar una garantía, sino que además se puede recurrir a las mismas disposiciones procesales para tratar de encontrar un sentido garantístico al asunto, que no puede ser sino que la indicación general de, mire, formalice solo cuando esté seguro. Pero no se le puede, yo ahí, estando de acuerdo con lo que dice Héctor, que la ley dice que se le trata como testigo, pero entonces si como testigo está obligado a declarar, yo tendería a pensar que dado que el artículo 9 dice que es imputado desde que la investigación se dirige en su contra, eso es independiente del trato. El trato ahí tiene que ser como deferencia, algo así, pero no le puede quitar la calidad de imputado si hay una investigación por la muerte o las lesiones de una persona a causa de un disparo que efectúa el supuesto testigo. Yo agregaría algo, o sea, dándole una vuelta, puede que haya una salida incluso formal, al margen de la contradicción de los dos incisos del artículo 7º, que es la norma del 305. La norma del 305 respecto de testigos también los protege frente a la autoincriminación y no están obligados a responder. Entonces es una salida, ahora lo que todo demuestra que esto es una locura, una cosa toda desquiciada, pero esa es una salida directa, digamos, que, bueno, en fin, eso. Claro. Voy a tomar un comentario porque no es una consulta que nos hace nuestro consejero de la ANF en la región de la Araucanía, Juan Pablo Salas, que está en línea. Dice sobre lo mismo, yo creo que la explicación es más simple y tiene que ver con la carga emocional que lleva la palabra imputado, que se equipara a delincuente. Los carabineros no quieren tener el mismo estatus de las personas que detienen y el legislador busca congraciarse con ellos, pero perjudicándolos al privarlos de los derechos que tienen los imputados. Para cerrar esa consulta. Y voy a resumir en dos preguntas para ambos, para ir cerrando ya el panel, que la están haciendo. Déjenme un poquito subir aquí este temita de acá. Bueno, la abogada María José Mora y también MJ Paredes nos hacen dos consultas que voy a, para que la tomemos y ir cerrando por cuestión del tiempo. Dice, ¿cuál sería la seguridad jurídica en el tiempo intermedio de una eventual ley interpretativa, estando en juego la aplicación de una norma que en su historia era para no restringir, sino que para ampliar los casos de legítima defensa? Y luego se suma, ¿cómo interpretan ustedes la conducta de carabineros o de la PDI que usan su arma de servicio sin estar dentro de su turno cuando están en la calle, o un arma personal identificándose que son policías, que ha sido un poco también contextos o casos que hemos visto en las últimas semanas, en los últimos meses que hemos tenido? Y con esto vamos a ir cerrando, evidentemente. A las demás preguntas vamos a entregárselas a los profesores, se las vamos a hacer llegar, y les agradecemos a todos los que han participado también haciendo sus consultas en nuestro chat. Profesor Hernández, profesor Matus. A ver, respecto a lo primero, no entendí muy bien. Más que una ley interpretativa, o sea, perdón, no sé si el supuesto es que ante defectos de esta ley se dictara una nueva ley, una ley interpretativa, caso que yo creo que tiene poco sentido. Yo más bien modificaría derechamente aquello que hay que modificar, y eso debiera bastar. Si bien está toda la discusión respecto del efecto que se planteó también en los medios, del efecto retroactivo, yo tendería a pensar que, si bien es discutible por los términos del artículo 18 y por los términos del 19.3, inciso, ya no recuerdo en este momento, de la Constitución, yo diría que nuestra práctica absoluta es que todo aquello que favorece, digamos, el estatus del imputado
se aplica con efecto, se aplica retroactivamente. Por lo tanto, si la pregunta va por ahí, y si el régimen sería diferente si hubiera una ley interpretativa, hemos tenido dudas. Yo me acuerdo a propósito de derechos humanos, hubo un planteamiento alguna vez de Juan Bustos, me da la impresión, con Enrique Aldunate, que propusieron una ley interpretativa en vez de una modificación de la ley, pero yo creo que eso nunca se ha aprobado muy bien. Yo más bien diría, si alguien corrige los defectos de la ley y uno entiende que más allá de que no dice en relación con la responsabilidad misma, con el hecho imputado y todo eso, que es bien discutible, ¿no? Pero como entre nosotros se entiende que eso se aplica retroactivamente si favorece, yo creo que eso favorecería, si es que entendí bien la pregunta. Y respecto de la segunda pregunta, reconozco, tengo una duda porque las reglas parecen referirse a funcionarios que están ejerciendo, si uno mira la regla, claro, lo que pasa es que no es tan claro, porque esa expresión, cuando éstas realicen funciones, se está refiriendo, parece que más bien a las Fuerzas Armadas y en el ámbito excepcional donde le requerían estas normas. Entonces, la pregunta, y yo reconozco no tengo una respuesta, no, debiera tenerla, pero no la tengo, es si uno puede entender que los policías, al margen de su turno, tienen algo así como un deber, que entiendo que sí, pero no estoy seguro, reconozco, tienen están sometidos a ciertos deberes aun cuando no estén de turno. Si eso fuera así, estas reglas, diría yo, serían aplicables. No me parece tan dramático el punto, porque precisamente por lo que hemos dicho aquí, más bien si uno entiende que no, y que uno tendería a pensar que eso más bien perjudica a los funcionarios, bueno, en una de esas más bien los favorece, que es el problema de esta ley. Entonces, como le digo, tengo esa duda. Todo pasa por si se puede entender que fuera del turno hay ciertos deberes a los cuales los policías están sometidos, digamos, de todas formas, caso en el cual, creo yo, se aplican las nuevas normas. Y si no, bueno, en todo caso se aplican las normas generales que ya hemos dicho son más bien más generosas que las actuales, pero igualmente vagas, creo yo. Yo insisto, ese es mi punto. Los policías necesitan claridad y yo creo que esto no da claridad. Profesor Matus. Bueno, lo primero que te voy a decir es que, como ya estuve en el Congreso, en otros asuntos con el mismo Juan Hernández, aunque estaba por la tele, ahí me informaron que las normas de no va a haber ley interpretativa y que el gobierno está decidido a hacer lo que se hizo con la reforma legal, es decir, a restringir la legítima defensa para las policías y regular toda su actuación, la mayor parte de su actuación a través de las normas de uso de la fuerza, la regla de uso de la fuerza, y que esa es una disposición legal que, esta fue la expresión que se me dijo, lleva meses trabajando y que estaría a puertas de ser presentada al Congreso a la brevedad. Entonces no va a haber ley interpretativa y todas esas cosas, no va a suceder, porque el gobierno, en ese sentido, la disposición aprobada en términos generales es coherente con, como ya le indiqué, la indicación original del gobierno, que era redefinir la actuación policial a través de las reglas de uso de la fuerza y no a través de las reglas del derecho común, que es lo que produce esta limitación de la regla del derecho común para la legítima defensa propia, normal y privilegiada, por decirlo así. Y en cuanto a la siguiente pregunta, voy a responderlo como le respondo a mis alumnos. Si usted es defensor de un carabinero, diga que está de franco y que es civil. Si usted es querellante, diga que siempre es carabinero. Sería. Muy bien, pues, ¿Puedo agregar profesor. un comentario chiquitito? Sí, claro. Un comentario chiquitito. No, a propósito del tema de uso de reglas de uso de la fuerza, que todo indica que ahí se va a concentrar, y yo, a mí me parece bien eso. Yo lo único que, claro, no sé, yo no las conozco, pero lo único que uno esperaría
es que se haga el esfuerzo de que sean normas inteligibles para los funcionarios. En el gobierno del presidente Piñera se dictaron estos protocolos, qué sé yo, que están ahí con un gran avance, y yo reconozco, había normas que como profesor de Derecho Penal, yo hubiera sido absolutamente incapaz de saber si podía actuar o no podía actuar, si podía disparar o no podía actuar. O sea, porque parecían normas traducidas de quién sabe de dónde. Ojo, yo creo que hay que ir al mundo y buscar, y no tengo ningún problema con eso. Pero un nivel de abstracción es imposible. Esto tiene que ser pera y manzana. La gente tiene que saber lo que puede hacer y lo que no puede hacer en forma muy clara. Y yo espero, quiero confiar en que el trabajo que se está haciendo va en esa línea y no es un iluminismo que no sirve nomás. Eso. Muchas gracias, profesor Matus, profesor Hernández, y le damos la palabra para cerrar este panel de conversación a nuestro presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, para ir cerrando estas casi 2 horas que hemos estado comentando, que hemos estado escuchándolo atentamente, muy entretenidos también, sobre un debate que va a seguir evidentemente en nuestro país. Presidente. Solamente para agradecer a los profesores. La verdad que yo estaba seguro que esto iba a ser de la manera como se desarrolló, digamos, provocador, crítico, con una mirada que es la mirada académica, que es más reposada, la mirada del profesor Hernández, del profesor Matus, dos eximios penalistas, grandes amigos de la asociación. Solamente muchas gracias y muchas gracias a todos aquellos que hoy día se conectaron y estuvieron atentos a las exposiciones del profesor Hernández y del profesor Matus. Así que buenas noches, que tengan una excelente semana y bueno, estaremos pronto en algún otro conversatorio tan interesante como este. Así es, pues le damos las gracias a todos, también a los policías, a los funcionarios del Poder Judicial, a los integrantes de la jerarquía del Poder Judicial, defensores, defensoras, abogados, fiscales, fiscales que se han incorporado a esta discusión. Y les decimos que esta grabación va a quedar alojada en nuestro canal de YouTube, @Asociación Nacional de Fiscal 3092, para los que quieran revisarlo o quieran convocar a estudiantes o también a otros compañeros abogados a poder escuchar y volver a retomar esta discusión a través de las palabras que han sido tan interesantes esta tarde de los profesores Matus y Hernández. Tengan todos muy buenas noches, muchas gracias, y como siempre la Asociación Nacional de Fiscales comprometidos con el debate jurídico, especialmente con la protección de las personas y de las víctimas en nuestro país. Tengan todos muy buenas noches, muchas gracias por esta asistencia. Que estén muy bien, profesores, muchas gracias. Buenas noches, que esté muy bien. Muchas gracias, muchas gracias.